Hola, me complace mucho tener el día de hoy la oportunidad de participar en este evento de la Red Mexicana del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, en donde todos estamos abordando el importante tema de la emergencia climática y la necesidad de generar propuestas y soluciones que sean efectivas para enfrentar los efectos negativos del calentamiento global. Este es un desafío que requiere el compromiso de todos los sectores de la sociedad, el gobierno, el sector privado, la academia, las organizaciones de la sociedad civil y en su conjunto las ciudades y las comunidades rurales. Es muy importante el poder de la diversidad y de la innovación de las ideas para generar propuestas de manera conjunta. Considerando el trayecto que México tiene trazado en materia climática, quisiera platicarles algunas de las propuestas relevantes que México ha impulsado desde la Secretaría de Relaciones Exteriores en medio de la crisis sanitaria para beneficio de nuestro país y del planeta. Es innegable que nos encontramos ante una de las crisis más difíciles de la humanidad. El calentamiento global está ya teniendo efectos importantes sobre el crecimiento de las mareas, sobre las cosechas y sobre la calidad de vida de millones de personas. El planteamiento de las oportunidades para que tengamos rutas de acción que nos permitan no tener un calentamiento mayor a 1.5 grados centígrados en promedio es el tema de conversación de las conferencias de las partes de las Naciones Unidas sobre cambio climático. México es un impulsor de que esta conferencia también tenga una integración con otras conferencias de partes como la de desertificación y la de biodiversidad, porque tenemos temas ambientales en común entre las tres convenciones y es uno de los principios que México está persiguiendo en estos foros. También estamos tratando de fomentar modelos de consumo sostenibles que comprometan también la generación de soluciones incluyentes. Una forma de lograrlo es creando sinergias entre estas tres convenciones de Río y también generando el aterrizaje de las políticas públicas que los países firman en todos estos tratados y acuerdos globales hacia políticas nacionales que sean congruentes para no pasar estas temperaturas, perder la biodiversidad, aumentar la desertificación y también proteger los océanos y los ecosistemas. Me parece muy importante transmitirles que hay muchos compromisos que se tienen que hacer para poder acelerar el paso hacia una política climática global que sea efectiva. Hay que comprometer recursos financieros, políticas públicas y también un cambio de hábitos muy importante que se necesita desde la sociedad. En México, el cambio climático es uno de los ejes de política exterior multilateral y se incluyen los siguientes principios en nuestra política climática. Uno, la generación de una nueva cultura sostenible que sea respetuosa de la naturaleza. En segundo lugar, el poder también hacer compatible el combate a la pobreza con nuestras políticas climáticas y ambientales, esto para lograr un desarrollo que sea inclusivo, y esto es muy importante mencionar. ¿Por qué? Porque México es un país que también es muy vocal para que los derechos humanos sean incluidos en toda la narrativa y en los compromisos internacionales en materia de combate al calentamiento global. Y en tercer lugar también la implementación del Acuerdo de París mediante el desarrollo de políticas públicas, tanto de mitigación de los gases o las emisiones que ocasionan el calentamiento global, como de la adaptación que necesitamos de las comunidades para tener más resiliencia y aguantar, como coloquialmente pueden decir, los efectos del cambio climático. Con base en estos lineamientos, el Gobierno de México se ha abocado a impulsar también desde el ámbito multilateral los instrumentos y la vinculación trascendente que se necesita para que los demás países, todos en consenso, podamos llegar a acuerdos en favor del medio ambiente y el combate al cambio climático. Así, en esta dinámica nos parece que también tenemos que abrir el debate, sostener diálogos,
colaboraciones con actores que estén comprometidos con la generación de soluciones que beneficien a la sociedad y al planeta. Y no crean, es difícil conseguir esos consensos a nivel global. Todas estas conferencias de las partes se dan por 2 o 3 semanas en donde los países se sientan verdaderamente a intercambiar puntos de vista y tratar de llegar a los consensos internacionales necesarios para poder revertir lo más pronto posible este fenómeno. Un ejemplo de las acciones de la participación de México en este tema ha sido últimamente y el involucramiento, la cumbre de líderes sobre el clima que convocó en este año 2021 el gobierno de los Estados Unidos. En ese foro, México se comprometió a participar en los diálogos bilaterales y también tener opciones de colaboración, por ejemplo, para la reducción de la emisión de metano, que es un gas muy potente de efecto invernadero, en conjunto con Estados Unidos y Canadá. También hemos creado grupos de trabajo técnicos en temas de contaminantes climáticos de vida corta o lo que se llama soluciones basadas en la naturaleza, que son diferentes acciones, por ejemplo, la reforestación o la pesca sustentable, que además de poder combatir el calentamiento global, nos permite hacer un equilibrio en el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales. Finalmente, en este tema también tenemos que el sector del petróleo, el gas, la agricultura, la ganadería y, aunque ustedes no lo crean, el manejo de los residuos sólidos y de las aguas residuales o de la basura es muy importante para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero muy potentes. A nivel regional, también México, en nuestra calidad de presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, hemos venido trabajando junto con los países 33 de América Latina una declaración especial por las generaciones futuras, la lucha global contra el cambio climático y el desarrollo sostenible. Aquí los países de la región hemos hecho un llamado para que los países desarrollados cumplan efectivamente sus compromisos y, como una cuestión de urgencia, en particular, el compromiso de movilizar $100,000 millones por año a partir del año pasado, o sea, ya vamos retrasados, y hasta el año 2025 para el financiamiento climático. En la COP26 desafortunadamente no se ha logrado del todo este objetivo, pero bueno, tenemos una oportunidad anual, aunque la emergencia climática hace que estas inversiones sean cada vez más urgentes. Por otro lado, también hemos hecho un llamamiento para la atención de las pérdidas y daños como temas separados de la mitigación de los gases de efecto invernadero. ¿A qué me refiero con esto? A que hay países que ya están enfrentando los efectos del calentamiento global y que están solicitando un apoyo solidario y el reconocimiento de la responsabilidad de todos aquellos países que emitieron esos gases de efecto invernadero que ocasionaron el impacto en sus propias comunidades, principalmente las pequeñas islas o los países que tienen costas que ya han venido reduciéndose con el tiempo. Estos son iniciativas que se tienen en el ámbito regional con América Latina y el Caribe. Y por último, me gustaría mucho mencionarles que dentro de los resultados más importantes, dentro de la participación de México en la COP26 en Glasgow, en Escocia, en el Reino Unido, México priorizó la perspectiva humana y el uso sustentable de los recursos naturales como elementos no negociables dentro de los acuerdos. Mientras que seguimos abogando por aumentar la capacidad adaptativa, fortalecer la resiliencia de las comunidades o reducir la vulnerabilidad de las personas al cambio climático, seguimos insistiendo en una acción climática que sea inclusiva y justa y que contemple los 3 ejes principales de manera transversal en todas las negociaciones. ¿Cuáles son esos 3 ejes? El respeto a los derechos humanos, la igualdad de género y la garantía de la participación y el respeto a los derechos humanos, en particular de los pueblos y las comunidades indígenas.
Nosotros pensamos que los desafíos climáticos son muy grandes en este momento, que necesita una acción colectiva importante. Y esto pasa por una conciencia social, por un compromiso de todos los sectores de la sociedad para poder implementar las medidas que necesitamos. Es importante mencionar que no solamente se trata de tener energía renovable, también se trata de reducir el consumo de energía, de ser más eficientes en su uso, de tener sistemas de transporte sostenible, de hacer un manejo adecuado de los recursos, de no desperdiciar tantos alimentos, de tener un comportamiento pues, más austero, que tengamos en cuenta todas las emisiones asociadas a nuestra vida cotidiana, a nuestra movilidad y a nuestro impacto ambiental, a la huella que puede tener cada uno de nosotros en este problema. Al final del día, el cambio climático no lo está ocasionando un país ni un continente, sino la suma de las acciones de cada uno de nosotros. Por eso, y en el entendido de que estas pues acciones colectivas necesitan de convicción, de una conciencia ciudadana que acompañe todas y que obviamente pueda endosar y pueda aprobar estas propuestas de sus gobiernos. Es muy importante que las generaciones futuras, en primer lugar, sepan demandar su derecho a un planeta equilibrado, su derecho al futuro. Por eso los jóvenes hoy están siendo tan vocales. Y un ejemplo de cómo poder incluir a los jóvenes y sus voces y poderlos formar en esta discusión es lo que hemos hecho junto con el Climate Reality Project, que es una organización de la sociedad civil, con quien la Cancillería convocó junto con el Instituto Nacional de la Juventud, a 30 jóvenes mexicanos y mexicanas para poder ser capacitados y entrenados en negociaciones climáticas internacionales. Después de meses de preparación, se eligieron a 4 mujeres jóvenes que pues, destacaron por su desempeño en este grupo de jóvenes seleccionados para participar en la Operación COP y poder ser parte de la delegación de México y estar sentadas en las mesas de negociaciones junto con nosotros, los negociadores y los miembros del Gobierno de México. Para alcanzar una acción climática efectiva, les quiero decir que esta ha sido una gran experiencia. La participación de estas jóvenes durante las 3 semanas de la COP nos brindó no solamente a ellas la oportunidad de aprender y de poder poner en juego los conocimientos de esta operación COP que, bueno, obtuvieron a través de un curso, sino también a México nos permitió poder hacer pues una apuesta porque las nuevas generaciones tengan una voz y porque la delegación de México cada vez tenga una perspectiva diferente. Estamos negociando sobre la base del futuro y bueno, el futuro pues tiene mucho que ver con la juventud y con sus aspiraciones y su compromiso. Quisiera terminar, bueno, diciendo que la tarea que tienen las Naciones Unidas en pues en estas conferencias y en esta lucha es una tarea muy grande. Poner de acuerdo a más de 190 naciones en los términos en los que vamos a reducir las emisiones y en los que vamos a garantizar el derecho al desarrollo de todos los países del mundo ha sido una tarea pues de un emprendimiento mayor. Y cada año nos damos cita en estas conferencias, cada vez más personas que lo que queremos es alcanzar un escenario en el que podamos continuar actuando en pro del bienestar común y del planeta, pero en donde los pasos que estemos dando como gobiernos y como sociedades pues estén dirigidos realmente a un futuro con una biodiversidad y como lo conocemos ahora, con este planeta lleno de agua, lleno de vida, lleno de oxígeno, que cada vez está con una amenaza mayor. Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores tenemos un compromiso particular con esta agenda. Confío en el impacto transformador que tenemos como seres humanos, como sociedad, y en representación del canciller Marcelo Ebrard, me atrevo a pedirles a todas y todos ustedes que escojan una acción que les parezca importante de transformar en sus hábitos cotidianos, con una acción anual que cada uno de nosotros elijamos, de ahorro, de vehículo, de andar en bici o dejar el auto o reducir nuestra
consumo de energía, poner nuestro panel solar en la casa, el tener un mejor uso del agua, cualquier acción o compromiso que adoptemos, cada uno de nosotros se va a multiplicar por millones y vamos a poder tener un futuro, yo creo que más prometedor y un escenario más certero, incluso en las negociaciones internacionales que tenemos los gobiernos en el seno de las conferencias de las partes.